Solo tú eres el Señor. Solo tú eres digno. Gracias. Lucas 10, Gracias, Señor. Gracias, 28 en Señor. adelante. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Tu presencia es real en medio de nosotros, Señor. Tu presencia, Señor, está en medio nuestro, Señor. Recibe toda la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, Señor. En ti, Señor, en ti estamos más que seguros, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Tú eres la palabra segura. Señor, tus promesas son reales, son verdad, Señor. A ti correrá el justo, a ti correrá, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Aquí estamos, Señor, como personas necesitadas de ti, Señor. Cada mañana necesito de ti, Señor. Cada mañana necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Mi alma lo sabe muy bien que solo tú eres el Señor y eres el digno de gloria. Oh, alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor, bendícelo, bendícelo porque Él es el digno de ser bendecido, de ser exaltado, de ser glorificado. Hoy, Señor, en unión con mis hermanos, recibe la gloria, recibe la honra. Yo y mi casa, esta casa y la casa de mis hermanos, y te alabamos y te adoramos y te exaltamos y te ponemos a ti como Señor y Redentor en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias por ministrarnos. Gracias por este grupo de hombres y mujeres, de niños, Señor, que también están aquí con nosotros. Que tu bendición sea sobre ellos, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que han podido permanecer, Señor. Los que no, también fortalécelos en el poder de tu fuerza, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. Aleluya. Bueno, un saludo para todos. El Señor les bendiga esta mañana nuevamente con sus misericordias que son nuevas cada mañana. Quiero recordarles e invitarles, mañana tenemos nuestro ayuno, estaremos a esta misma hora y a las 7 de la noche. Les invito a todos para que se conecten, hagan sus cosas tempranito mañana y mañana tomemos la cena del Señor juntos. Invita a su familia y vamos a disfrutar de ese tiempo juntos. Terminamos ayer el libro de Gálatas y quiero que hablemos de las buenas nuevas. Escuchen las buenas nuevas. Y si hay un libro que nos habla de buenas nuevas, que quiere decir buenas noticias, es el libro de Lucas. Y hoy vamos a empezar hablando del libro de Lucas y nos vamos a ir a recorrer y a ver este relato maravilloso y a sacar todos esos tesoros lindos del libro de Lucas. Empecemos con Lucas capítulo 1, versículo 1 y miremos al versículo 4 para que entonces empecemos desde dónde viene este libro y quién escribió este libro. Dice la escritura de la siguiente manera: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros
dados por testigos oculares por los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Si alguna vez un hombre escribió un libro lleno de buenas noticias para todo el mundo, fue Lucas, el doctor, el doctor Lucas. Su mensaje clave en este libro va a ser: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje clave del libro de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas presenta a Jesucristo como el compasivo Hijo del Hombre, el que vino a vivir entre pecadores, a amarlos y a ayudarlos y a morir por ellos. El Evangelio de Lucas, según estos versículos que leímos, fue escrito para un hombre llamado Teófilo, que su nombre significa el que ama a Dios. Probablemente era un oficial romano que había confiado en Cristo y a que ahora necesitaba que se le afirmara en la fe. Lucas escribió su evangelio para que todos los lectores de este evangelio pudieran tener una narración casi que exacta y ordenada de la vida y el ministerio y el mensaje de Jesucristo. Lucas, aparte de médico, era un gran investigador. Su material fue escrito con todo detalle. ¿Por qué? Porque entrevistó a los testigos que vieron, a las personas que habían escuchado, a los que habían sido ministrados por Dios, por el Señor Jesucristo. Pero lo más importante de este libro es que fue inspirado por el Espíritu Santo y tenía la dirección del Espíritu Santo. El capítulo, en este capítulo 1, Lucas nos dice cómo llegó esta palabra a diferentes tipos de personas: a hombres, a mujeres, a niños, a gentiles, a muchos diferentes tipos de personas, pero llegó con una buena noticia. Si usted quiere leer un libro de buenas noticias, el libro de Lucas es el libro de las buenas noticias. Pero no todas las personas responden a las buenas noticias de manera correcta. Y una de las primeras reacciones a estas buenas noticias fue una reacción de incredulidad. ¿Han escuchado ustedes que dicen: de esto bueno no dan tanto? Como que cuando nos llega una buena noticia, como que, a ver, examinemos a ver si no es una noticia falsa. Miremos, por favor, allí mismo el versículo 5 y vamos a mirar hasta el versículo 7. Antes de eso, quiero contarles que la situación política, social del momento no era la mejor situación. Era en verdad una situación oscura para toda la nación de Israel. Espiritualmente
El pueblo no había oído ninguna palabra profética de Dios en 400 años. Hubo un espacio como de silencio desde que Malaquías había profetizado la venida de Elías. Se había quedado todo aparentemente en silencio. Y digo aparentemente porque Dios siempre va a estar hablando. Dios va siempre a estar mostrando sus cosas. Los líderes espirituales de esa época estaban más bien encadenados a la tradición y en algunos casos se habían vuelto corruptos. Inclusive el rey Herodes, era Herodes el Grande, era un rey tirano. Dicen los historiadores que tuvo 9 o algunos dicen que tuvo 10 esposas. Y a una de ellas la ejecutó sin ninguna razón evidente. Era tirano. Pero sabe una cosa, por más oscuridad que haya, por más situación difícil que exista, Dios siempre ha tenido su remanente, sus fieles, sus hombres y mujeres fieles que le siguen, que le obedecen, que le alaban. Y yo creo que tú eres uno de esos fieles. Dice Lucas capítulo 1, versículo 5, y nos vamos a ir al 7 para ir mirando este relato. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios. Eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. La palabra o el significado de Zacarías es Jehová ha recordado. Lo que significa el nombre de Elizabeth es Dios es mi juramento. Formaban una pareja bien consagrada y ambos procedían de un linaje sacerdotal. Los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos y cada sacerdote servía en el templo 2 semanas al año. A pesar de la impiedad que les rodeaba, Zacarías y Elizabeth, nos dice la Escritura, eran fieles obedeciendo la palabra de Dios e incluso vivían impecablemente. Se puede vivir justamente en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de corrupción, de pecado. Yo creo que sí. La única tristeza que tenían esta pareja era que no tenían hijos. Ellos oraban constantemente. Ellos alguna vez pidieron al Señor el milagro de un hijo, pero ellos no sospechaban que Dios algún día les iba a contestar esta oración. No, no solo el Señor les iba a dar un sacerdote, perdón, sino un profeta, y no cualquier profeta ordinario, sino que su hijo sería el que prepararía el camino del rey venidero. Pero este profeta, este Zacarías, este sacerdote,
tenía un problema. Era temeroso, era lleno de temor. Mire lo que dice ahí el versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías tuvo miedo y se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el Espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La historia nos dice que los sacerdotes que estaban de turno sorteaban para ver cuál ministerio o qué tarea iban a desempeñar cada uno. Y a Zacarías le correspondió ofrecer el incienso en el lugar santo. Esto era un gran honor que se le otorgaba a un sacerdote una sola vez en su vida. El incienso se ofrecía directamente del sacrificio de la mañana y después del sacrificio de la tarde, cerca a las 3 de la tarde. Probablemente, no nos dice exactamente, pero fue la ofrenda de la tarde la asignada a Zacarías. Sin duda, ¿has notado que generalmente el Señor llama a las personas que están ocupadas? A mí me resulta un poco difícil entender cuando las personas dicen: no, no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo. Mire, le voy a decir algo. Generalmente el Señor llama los que están ocupados. Tanto Moisés como David no estaban desocupados, estaban pastoreando ovejas. Gedeón estaba trillando trigo. Pedro y sus compañeros estaban remendando las redes cuando Jesús los llamó. Lucas habla acerca de los ángeles porque parece ser que era algo muy común para ese tiempo. Inclusive en ese Evangelio de Lucas habla 23 veces, habla de ángeles. Y hay innumerables ángeles, pero la Biblia solamente nos da el nombre de dos ángeles, de Miguel y de Gabriel. Cuando Gabriel se paró junto al altar, Zacarías se aterrorizó, porque la aparición del ángel también podía significar juicio divino. Por eso el ángel le dice: no temas.
Es una afirmación que se repite en el Evangelio de Lucas. Imagínate cuánto te emocionarías si fueras Zacarías al oír que tú y tu esposa, aún después de viejos, el Señor les daría un hijo. Regocíjate, no temas. Esa también es la clave en el libro de Lucas. Regocíjate, no temas, hay buenas noticias. Alabado el nombre del Señor. Gabriel le dio la instrucción que pusiera por nombre Juan, que quiere decir Jehová es mi gracia, y que lo dedicara a Dios para ser nazarino toda su vida, que sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer, que sería profeta de Dios, que prepararía el camino para el Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Zacarías no respondió con gozo. Y esa es la pregunta cuando el Señor trae buenas noticias. ¿Cómo es tu respuesta? La respuesta, mírela en el versículo 18. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ay, 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 ay. Se le presenta un ángel que no se le presenta a todo el mundo. Le da la respuesta a su petición y él dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en presencia misma de Dios. Fue Él el que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. No podrás hablar durante 9 meses hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no les podía hablar. Él tenía que salir de allí, ministrar el incienso y ministrar al pueblo, pero no podía ni hablar. Así que se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Uno pensaría que la presencia de un ángel y el anuncio de esa palabra de Dios estimularía la fe de Zacarías, pero no fue así. En lugar de mirar a Dios con fe, el sacerdote se miró a sí mismo, miró su condición y decidió que el nacimiento de un hijo era imposible. Y esta es la lección. No mires tu condición, no mires lo que te falta, no mires el problema, no mires tu situación. Mira al que te está hablando, míralo a él. Como dice el libro de Jeremías, ¿habrá algo imposible para Dios? Tal vez no has visto el cumplimiento de la palabra, pero el ángel fue claro al decir, la palabra se cumplirá en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Alabado el nombre de Dios. Él quería la seguridad de la palabra de Gabriel. Quería una señal. Pues bueno, el Señor le dio una señal. La señal le quedaría por 9 meses. Su señal sería, no podrás hablar. Y seguramente no pudo oír. Esto es incredulidad. Y la incredulidad es algo que Dios no acepta. Zacarías en realidad estaba poniendo en tela de juicio la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Él leía las escrituras, él conocía la historia, pero en ese momento se le olvidó lo que Dios hizo por Abraham y por Sara. Él pensó
pensó fue en sus limitaciones físicas, que tal vez esas le iban a estorbar al poder de Dios. Pero sabes, antes de que sigamos criticando a Zacarías, examinemos a nosotros mismos y miremos qué tan fuerte es nuestra fe o qué tanto caminamos en incredulidad. La fe es bendecida, pero la incredulidad no es aceptada por el Señor. Zacarías no creyó, por consiguiente, no pudo hablar. ¿Se acuerdan la palabra? Creí, por lo cual hablé. Pues no creyó, no pudo hablar. Es verdad. Él pidió una señal y la señal le fue dada. Permítame leer antes de terminar el día de hoy lo que dice el verso 23 de ese primer capítulo. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa y poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Piense por un instante. Líbrame, Señor, de la incredulidad. Su palabra se cumplirá en ti, mi querido hermano. Se cumplirá en tu casa y se cumplirá en su familia, porque el Señor lo ha hablado. Tal vez quieres pedir más señales. La señal de tu palabra es quién la dio, quién la habló, y que Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Manténgase firme. Empezamos a leer un libro de buenas noticias, pero necesitas pedirle al Señor que fortalezca su fe para que puedas creer esas noticias, vivir esas noticias y disfrutar esas buenas noticias. Oremos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra y gracias por los ejemplos que están allí, Señor, que los permitiste dejarlos allí escritos para que los leamos, pero es también para que no repitamos los mismos errores que otros cometieron. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos aún en medio de la incredulidad. Permite quitar nuestros ojos de nuestra condición y poner los ojos sobre el que todo lo puede, sobre el que es más que poderoso y más que suficiente. Señor, afianza nuestros ojos en ti. Fortalece nuestros pies sobre la roca inconmovible que eres tú, Señor. Levántanos y ayúdanos, pues te necesitamos, Señor. Renunciamos a toda incredulidad y nos levantamos para ti en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo con buenas noticias para la gloria de su nombre. Nos vemos mañana en la mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga.